Hola YouTube, hoy quiero compartir con vosotros mi proceso para dibujar en iPad. Como veis, lo primero que hago es establecer un fondo, ya que intento huir un poco de pintar en fondo blanco. Y justo después de esto, en una nueva capa, establezco la figura, o al menos el perfil. Esto ayuda a la composición y sobre todo cuando trabajáis con una referencia. Para mí es bastante útil intentar poner todos los colores desde un principio. Entonces, después lo único que tienes que hacer es utilizar el cuentagotas y trabajar un poco de lo general al detalle, ¿no? Y aquí os quiero dar algún consejo. Primero, yo sé que cuando somos principiantes nos da auténtico pánico eh, estropear algo. Pero claro, tenéis que pensar que esto es un medio digital. Aquí tenemos demasiadas herramientas como para estropear algo. Tenemos deshacer, tenemos capas, podemos borrar, podemos elegir el color que queramos. Entonces, simplemente pasarlo bien, disfrutar y poco a poco y tener un poco de paciencia y poco a poco saldrá. Mi segundo consejo es eso, paciencia. En mi proceso, como veis, es un poco caótico al principio, pero como si fuéramos esculpiendo una escultura. Es como moldeando los colores que he puesto al principio, los voy poco a poco trabajando para llegar ahí. Ahí, como veis, he utilizado la herramienta transformar para poner los dedos en su sitio. Entonces, ahí he usado una capa diferente. Yo siempre que voy a dibujar algo extra, algo que pienso, no sé, por ejemplo, los ojos o algo que pienso que puedo variar la posición o que debería en un futuro variar la posición, siempre lo dibujo en una capa nueva, ¿vale? Yo qué sé, solo por seguridad de que luego lo puedes manejar mejor y no tengas que estar borrando. Eh, otro consejo que os doy es, como veis, el pincel que yo utilizo tiene más o menos la mitad de opacidad. Entonces, cuando quiero mezclar un color, por ejemplo, un gris marronáceo, entonces cojo con el cuentagotas ese gris y pinto en un marrón. Y al tener la opacidad al 50%, el color resultante será ese gris marronáceo que quiero. Eh, o al menos estará muy cerca, entonces solo tengo que ir a la paleta de color y variar un poco, pues según lo que es más brillo, más saturación, menos saturación, etcétera. Otro consejo que os doy que me parece bastante útil y bastante interesante es que os toméis esto como un juego, como el juego de las diferencias, aquello de encontrar diferencias entre dos imágenes. Pues bien, aquí las imágenes son el modelo y nuestro dibujo. ¿Y de qué se trata? Pues básicamente de encontrar diferencias entre el modelo y nuestro dibujo. Por ejemplo, una forma que hay en el modelo que nosotros la tenemos diferente, un color que está en el sitio incorrecto, en fin, que si os tomáis esto como un juego donde tenéis que encajar piezas, en lugar de como una prueba que hay que superar, se hace mucho más ameno y disfrutáis mucho más del proceso de vuestro dibujo y tener un poco de paciencia. Porque la misma gente que se agobia a los 10 minutos de estar haciendo un dibujo y ver que no le sale, son capaces de estar 3 horas con su play intentando pasarse una fase, ¿no? Entonces, quiero decir eso, que lo disfrutéis y que no esperéis resultados tan a corto plazo y que disfrutéis del proceso. Y bueno, yendo un poco a la parte técnica del dibujo,
Como pinceles, como estáis viendo, estoy utilizando unos pinceles básicos. De hecho, ni siquiera necesitáis compraros el pack de expansión de pinceles. Porque utilizo básicamente el lápiz y el pincel redondo, solo que lo he aplanado un poco para que me dé ciertas formas según cómo hagas el trazo. Y también pues este con el que estoy ahora mismo haciendo el pelo, que es como pues digamos una brocha o algo así, ¿no? Pero vamos, que lo podéis encontrar en los básicos, no me he hecho ningún pincel personalizado para este dibujo. Otra cuestión es que para hacer el pelo, ¿no? Normalmente yo lo que hago, y creo que hay muchos artistas que lo hacen, es primero tienes que poner el color. Aparte de que al principio he puesto un poco la tonalidad general del dibujo, yo suelo trabajar el pelo poniendo una base del color más oscuro primero, ¿vale? Y después siempre con un pincel más fino, pues puedes hacer cuatro líneas y entonces simular que es el pelo. Vale, entonces como estoy haciendo ahí, ahora mismo. En ese punto lo que había hecho era darle al lápiz que variara la opacidad con la velocidad, ¿vale? Entonces al hacer las líneas muy rápido, curiosamente salía más opaco por el centro de la línea que por los extremos. Con lo cual eso me daba esa sensación de que hay partes del pelo que a los que les da la luz y otras que no, ¿vale? Los ojos, por ejemplo, los he tratado como forma, intentando dibujar lo que veo en vez de lo que pienso que hay. Si hubiera dibujado lo que pienso que hay, hubiera dibujado los ojos redondos. Sin embargo, como estáis viendo, las formas que he dibujado son abstractas, pero es lo que había en el modelo. Y eso es otro de los consejos bastante importantes que os doy a la hora de dibujar con un modelo, con una referencia. Y es que intentéis, y esto parece muy, muy lógico, pero no lo es tanto en la práctica, que intentéis dibujar lo que estáis viendo, no lo que pensáis que hay. Porque para mí esa es la clave de que un dibujo, cuando la gente lo vea, diga, parece una foto. Y es porque exactamente habéis representado lo que hay en la foto. Esto también lógicamente se aplica al color, ¿vale? Es como me parece muy importante que podamos darle el mismo color si lo que quieres es representar una foto. Ahí, como habéis visto, lo que he hecho ha sido borrar eh, la- las formas originales que había porque le daba un aspecto demasiado borroso, utilizando el mismo pincel pero como borrador, que tiene esa opción Art Studio. Ahora estoy trabajando un poco el fondo y le aplico un filtro, un desenfoque gaussiano, ¿vale? Para que al estar el fondo desenfocado, entonces el gorila viene a primer plano. Y ya por último, compartir un truquillo bueno, que vas aprendiendo con la experiencia. Y es que el pincel, cuanto más pequeño, más opaco. Si lo hacemos pequeño, como 2 píxeles, y lo tenemos con poca opacidad, no podemos trabajar bien. Sin embargo, cuando le subes la opacidad, entonces va bastante bien. Bueno, pues nada, esto es todo. Muchas gracias por verme y ya está, espero haber ayudado. Venga, hasta la próxima.